Mi secretaria atrapó el ramo en la boda de mi colega, se arrodilló tímidamente frente a él y le propuso matrimonio. Diogo, ¿te casarías conmigo? Mi normalmente distante jefe. Sorprendentemente, suavizó su expresión y respondió con ternura, sí. Luego, con un afecto sincero, deslizó el anillo de compromiso que se suponía era para mí en el dedo de ella mientras todos aplaudían. La secretaria rodeó a Diogo con los brazos y me lanzó una mirada desafiante, acompañada de un guiño. En lugar de enfadarme, me reí y fui la primera en animarlos. El momento es perfecto, ¿por qué no sellarlo con un beso? No olviden fijar una fecha para la boda, así puedo preparar mi regalo. Apenas terminé de hablar. Un coro de gritos, emocionados, surgió entre los invitados. Beso, beso al escuchar esto. La sonrisa de Diogo se congeló por un momento después de carraspear incómodo rápidamente. Cambio de tema, hoy es el gran día de Mariana, así que Vittoria y yo nos robaremos el protagonismo. ¿Podemos hablar después? La sonrisa falsa de Diogo desapareció tan pronto como me llevó aparte su expresión, tornándose fría. Ángela, no te pases, no es solo una parte divertida de la boda. ¿Por qué estás siendo tan sarcástica? Casi me reí de su descaro. ¿Qué tipo de prometido decente coqueteaba abiertamente con otra mujer delante de la suya, especialmente alguien como Diego, el CEO de rostro frío que ni siquiera soltaba una broma en el trabajo? Antes de que pudiera responder su secretaria, Vittoria, intervino rápidamente. Ángela, has malinterpretado a Diogo. Siempre me ha gustado Diogo, pero sé que alguien tan extraordinario como él está fuera de mi alcance. Hoy. Solo estaba cumpliendo mi pequeño sueño al confesarle mis sentimientos. Vittoria mostró deliberadamente el anillo de compromiso en su dedo mientras hablaba. Hace una semana encontré una caja de anillo exquisita en el bolsillo del traje de Diogo. Reconocí la marca, una casa especializada en anillos de compromiso personalizados. Estaba emocionada mientras sostenía la caja esperando una propuesta de Diogo después de 9 años juntos. Irónicamente, el anillo ni siquiera cabía en mi dedo. Con razón, Diogo parecía tan nervioso ese día. Luego, explicó, debe ser que el diseñador se equivocó con tu talla, lo ajustaré. Después estaba tan profundamente enamorada que le creí todo, pero ahora viendo cómo el anillo encajaba perfectamente en el dedo de Vittoria, como si hubiera sido hecho a medida para ella. No era tonta. ¿Cómo no lo había notado antes? Cuando Diogo deslizó el anillo en la mano de Vittoria, todo quedó claro. Al notar que mi mirada estaba fija en su mano, Vittoria se puso nerviosa y comenzó a quitarse el anillo apresuradamente. Lo siento mucho, Ángela, este anillo debe ser tuyo. Diogo solo me lo prestó. Ahora para seguir mi juego, te lo devolveré de inmediato. Bajé la mirada y respondí con frialdad, no es necesario, quédate con él. No soporto usar cosas que otros ya han tocado. Al escuchar esto, el rostro de Diogo se torció de disgusto. Ángela, ¿qué quieres decir con eso? Lo miré con desdén y respondí con indiferencia, justo lo que parece. Además, no estaba ese anillo destinado originalmente para Vittoria. Un destello de pánico cruzó los ojos de Diogo, evitó mi mirada rápidamente y replicó, Ángela, deja de inventar cosas. Ya te dije que el diseñador se equivocó con la talla. Fue una coincidencia que el anillo le quedara bien. Vittoria, si estás molesta, mandaré a hacer otro para ti, ¿de acuerdo? Un escalofrío recorrió mi espalda. Diego trataba el significado de un anillo de compromiso tan a la ligera, tan casualmente como estaba tratando nuestra relación. Ahora, al ver a Diogo esforzándose tanto por defender a Vittoria, de repente me sentí cansada, todo parecía tan inútil. Lo aparté con un gesto y dije con indiferencia, no hace falta todo esto, Diogo. Terminemos nuestro compromiso. Diogo se quedó atónito, parpadeando rápidamente. Después de una larga pausa, preguntó incrédulo, Ángela, ¿qué acabas de decir? Siempre lo había amado profundamente y la idea de separarme de él me aterraba. Pero por otro lado, Diogo amenazaba con romper nuestra relación. Cada vez que teníamos una gran discusión por Vittoria, me tenía en sus manos forzándome a ceder repetidamente, pero lo único que obtuve fueron heridas profundas. Vittoria, de repente agarró mi mano fingiendo ser razonable y rápidamente sugirió Ángela, no seas impulsiva, hablemos con calma. Has estado con Diego por 9 años, ¿cómo puedes renunciar a esta relación? Además, Diego ya es vicepresidente de la empresa. Ahora, si te peleas con él, no te preocupa que afecte tu carrera en el futuro. Al escuchar esto,
Diogo se irguió con una expresión arrogante. Ajustó el puño de su traje y me miró con reproche. Vittoria tiene razón, te he dado todo lo que necesitas durante todos estos años. ¿Qué más podrías querer? Ángela, basta, deja de hacer un escándalo. Hay tanta gente aquí. Si nuestros colegas se enteran, ¿cómo voy a enfrentarlos en el trabajo? Diogo adoptó un aire de superioridad, como si le debiera mi trabajo. Pero parecía haber olvidado que yo lo acompañé en ese pequeño sótano de 11 metros cuadrados. Cuando luchábamos por comenzar nuestro negocio, fui yo quien acompañó al cliente a beber hasta que tuve una úlcera sangrante para ayudarlo a ascender y asegurar el proyecto. Elegí estar a su lado sin dudar. Cuando todos lo despreciaban, yo estaba allí. Una sonrisa amarga torció mis labios mientras las lágrimas pinchaban mis ojos después de 9 años de devoción que había ganado Diogo. Si te avergüenzo, me iré ahora para no deshonrarte aquí. No te preocupes, no hay futuro entre nosotros. Terminemos. Quizás mi tono fue demasiado plano mientras Diogo me miraba conteniendo las lágrimas, una rara expresión de pánico cruzó su rostro. Ángela, no quise decir eso. Notando que Diogo empezaba a suavizarse conmigo, Vittoria mordió su labio con frustración. Sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas, como si estuviera a punto de llorar. Ángela. Lo siento mucho, todo es culpa mía por ser tan egoísta hoy y dañar tu relación con Diogo. Iré a explicarlo todo a los demás. Ahora mismo, en el peor de los casos, se reirán de mí mientras ustedes dos estén bien, no importa nada más. Vittoria tenía una expresión de gran sacrificio, como si hubiera tomado una decisión difícil y fingió caminar hacia los invitados. Vittoria, no vayas sin pensar. Diogo la detuvo rápidamente y la tomó de la mano, se giró hacia mí. Sus ojos llenos de impaciencia. Ángela, ¿por qué estás llevando a Vittoria a este punto? Apenas está comenzando su carrera y si la rechazan. Por esto las palabras de Diogo me revolvieron el estómago mientras lo veía proteger a Vittoria como si fuera un tesoro. Sentí que parecía ser yo la que rompía la relación. De repente, alguien detrás de nosotros gritó en tono burlón, «Señor Diogo, usted y la señorita Vittoria son la próxima pareja de oro de la empresa. Tómense unas copas más y compártanos algo de su suerte». Diogo sonrió inconscientemente al escuchar esto. «Ya vamos». Diogo ajustó su expresión y respondió en voz alta. Luego rodeó la cintura de Vittoria con el brazo y pasó junto a mí, caminando directamente hacia el banquete. Cuando Diogo y Vittoria desaparecieron entre los invitados, sentí que el aire de la sala se volvía irrespirable, las luces brillantes y el ruido del banquete parecían amplificar el vacío que crecía dentro de mí. Durante años había soportado tantas cosas en nombre del amor, creyendo ingenuamente que Diogo y yo éramos un equipo. Pero en esa noche, entre las risas, los aplausos y los brindis, entendí lo equivocada que había estado. Caminé hacia la salida con pasos firmes, aunque sentía que mis piernas temblaban. Alguien intentó detenerme, tal vez para preguntarme si todo estaba bien, pero no miré atrás. Mi único objetivo era salir de ese lugar donde cada esquina parecía gritar la burla de su traición. Al cruzar las puertas del salón, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Respiré profundamente cerrando los ojos, intentando calmar la tormenta que rugía en mi pecho. Pero las imágenes de Diogo colocando ese anillo en el dedo de Vittoria seguían repitiéndose como una película que no podía detener. Tomé un taxi sin saber a dónde ir. Aunque mi apartamento estaba a solo unos minutos de distancia, el espacio que había compartido con Diogo me parecía insoportablemente pequeño y lleno de recuerdos. Durante el trayecto miré por la ventana observando las luces de la ciudad mientras intentaba contener las lágrimas que luchaban por salir. No voy a llorar por él, me repetía, aunque sabía que era una promesa imposible de cumplir esa noche. Cuando finalmente llegué a casa, el silencio del lugar me envolvió como una manta pesada. Dejé caer mi bolso en el sofá y me desplomé junto a él. Todo el dolor que había contenido durante horas se desbordó. Mi cuerpo temblaba mientras lágrimas amargas corrían por mis mejillas. Lloré por lo que había perdido, pero también por lo que nunca había tenido realmente: un amor sincero, un compañero leal entre sollozos. Mi mente viajaba a momentos específicos cuando Diogo llegaba tarde al apartamento con excusas que ahora parecían risibles. Cuando olvidaba los pequeños detalles que alguna vez me habían hecho sentir especial, cuando mi intuición gritaba que algo no estaba bien, pero yo, enamorada, me obligaba a ignorarla. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que alguien como él tuviera tanto poder sobre mi vida?
Mis ojos recorrieron la sala, todo allí me recordaba a él, las fotos en la estantería, los libros que habíamos comprado juntos, la taza que usaba cada mañana para su café. Me levanté de golpe con una decisión repentina y visceral. No quería ver nada más que me recordara a Diogo. Comencé a recoger todos los marcos con nuestras fotos, los pequeños recuerdos de viajes, las notas que alguna vez intercambiamos cada objeto. Era un recordatorio de lo mucho que había dado y lo poco que había recibido. A cambio, con cada cosa que apartaba, sentía que respiraba un poco mejor, que el peso en mi pecho disminuía. Cuando terminé había llenado una caja entera. La llevé hasta la puerta y la dejé allí, como si ese simple acto marcara un límite físico entre él y yo. Al mirar la caja, una mezcla de tristeza y alivio me invadió. No era solo una despedida de Diogo, sino también de la mujer que había sido con él, insegura, complaciente, dispuesta a sacrificarse siempre al amanecer. Me encontré frente al espejo. Mi rostro reflejaba el cansancio de la noche anterior, pero también una nueva determinación. Diogo y Vittoria podían quedarse con sus mentiras y su teatro. Yo no permitiría que me definieran. Por primera vez en años sentí que tenía el poder de elegir mi camino. Me miré fijamente y susurré con una voz que era más una promesa para mí misma que una declaración. Se acabó ahora, esto es sobre mí. Los días posteriores a esa noche fueron extraños. El apartamento que una vez compartía con Diogo se sentía inmensamente vacío. Sin embargo, ese vacío traía consigo algo inesperado. Paz. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado preocupándome por él, ajustándome a sus necesidades, ignorando las mías. Ahora el silencio era mi aliado. Decidí que no podía quedarme en casa lamentándolo. Ruido. Si algo me enseñó esa noche es que tenía que reconstruirme desde dentro. Comencé con pequeños pasos, reorganizar mi espacio, eliminar cada rastro de Diogo, incluso pintar las paredes de un color nuevo, algo más vibrante. Quería que mi hogar reflejara mi nueva etapa, un lugar donde no existiera el pasado, solo posibilidades. Fue en uno de esos días, mientras estaba en una cafetería buscando inspiración para un nuevo proyecto personal, cuando lo conocí. El lugar era tranquilo, con el aroma de café recién molido y el murmullo suave de conversaciones al fondo. Estaba absorta en mis pensamientos, revisando notas en mi laptop, cuando de repente escuché una voz cálida y amable. Disculpa, creo que dejaste caer esto. Levanté la mirada y lo vi. Sostenía una pluma que, efectivamente, debía haberse caído de mi mesa. Su rostro irradiaba una mezcla de serenidad y simpatía, como si estuviera acostumbrado a observar y ayudar sin esperar nada a cambio. Era alto, con cabello oscuro, ligeramente despeinado y unos ojos que parecían contener mundos enteros. Gracias, respondí un poco sorprendida por su atención. No es nada, por cierto. ¿Te importa si me siento aquí? ¿Está lleno en todas partes? Preguntó señalando la silla frente a mí. Asentí sin pensarlo demasiado. A diferencia de lo que habría sentido en otras ocasiones, su presencia no era invasiva ni incómoda. Parecía alguien que encajaba perfectamente en cualquier lugar. Su nombre era Sebastián y pronto descubrí que era un apasionado por la literatura y la fotografía. Mientras hablábamos, noté algo que hacía mucho. No sentía tranquilidad. Su manera de escuchar, de mirar directamente a mis ojos mientras hablaba, era desarmante. No había pretensiones ni superficialidad en sus palabras. ¿Siempre vienes aquí?, preguntó después de un rato con una sonrisa que iluminaba el lugar. Es mi primera vez, estoy tratando de romper con algunas rutinas, respondí, sintiéndome más abierta de lo habitual. Las rutinas a veces son como cadenas, pero se nota que estás buscando algo nuevo, eso es admirable. Su comentario me tomó por sorpresa. Había algo en su manera de hablar, en la delicadeza de sus palabras, que me hacía sentir vista, realmente vista, no como un accesorio, no como alguien que debía estar a la sombra de otro, sino como una persona completa. Pasaron las horas y cuando finalmente nos despedimos, me dejó con una sensación extraña, una mezcla de curiosidad y esperanza. Era como si ese encuentro hubiera sido una pequeña chispa en un momento de oscuridad. Antes de irse me miró con seriedad, pero sin perder esa calidez en sus ojos. Espero verte aquí otra vez y si no, busca algo que te haga feliz, todos lo merecemos. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente durante semanas. Sebastián había llegado a mi vida de forma inesperada, como una brisa fresca en un día sofocante.
Y aunque aún era temprano para saber si nuestros caminos se entrelazarían más, algo en mí comenzaba a cambiar su manera de tratarme. Su interés genuino era un recordatorio de todo lo que merecía, pero que había olvidado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una sonrisa. Sentí que algo dentro de mí se reconstruía. Poco a poco estaba lista para descubrir quién era yo. Lejos de Diogo, lejos del dolor y quizás con una nueva posibilidad frente a mí, las semanas que siguieron al encuentro con Sebastián fueron diferentes. Aunque la vida seguía siendo un desafío, sentía que cada día era un pequeño paso hacia mi propia reconstrucción. No volvimos a encontrarnos en la cafetería. Pero sus palabras seguían resonando en mi mente. Busca algo que te haga feliz, me repetía cuando las dudas amenazaban con invadirme. Fue durante una tarde tranquila mientras caminaba por un parque cercano, que lo volví a ver. Estaba sentado en un banco, con una cámara colgada al cuello y un libro en las manos. No pude evitar sonreír al reconocerlo y antes de darme cuenta, mis pies ya se dirigían hacia él. Parece que nos encontramos de nuevo, dije. Sorprendiendo a Sebastián mientras pasaba la página de su libro, él levantó la mirada y al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera. Ángela, ¿verdad? Preguntó recordando mi nombre. Ese pequeño detalle me sorprendió. ¿Cómo podía alguien recordar algo tan simple después de un encuentro casual? Así es. ¿Y tú eres Sebastián, el hombre que rescata plumas y da buenos consejos en cafeterías? Respondí bromeando. Sebastián rió y esa risa cálida y despreocupada me hizo sentir como si estuviera hablando con alguien que había conocido toda mi vida. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar. Descubrí que trabajaba como fotógrafo independiente y que solía visitar el parque para encontrar inspiración. Hablamos de muchas cosas, nuestros gustos en música, las ciudades que queríamos visitar, los sueños que aún estaban por cumplir. Lo que más me sorprendió fue su capacidad para escuchar, realmente escuchar. No interrumpía ni desviaba la conversación hacia él mismo. Incluso cuando compartí pequeños detalles sobre lo que había vivido recientemente. Sus palabras siempre eran reconfortantes, nunca invasivas, ¿sabes? A veces necesitamos romper para poder volver a construirnos. Lo importante es que en ese proceso descubramos qué es lo que realmente queremos ser. Dijo en un momento mientras ajustaba el lente de su cámara. No sabía si hablaba desde la experiencia o simplemente tenía una sabiduría innata, pero sus palabras me llenaban de una calma que no había sentido en años. Por primera vez no sentí la necesidad de justificarme o demostrar nada con Sebastián. Podía ser yo misma sin máscaras ni defensas. A medida que pasaron los días comenzamos a vernos más. No fue algo planeado ni forzado, simplemente sucedió. Sebastián se ofreció a enseñarme algo de fotografía y yo acepté con gusto. Esos momentos juntos se convirtieron en pequeños refugios donde podía olvidar el peso del pasado y centrarme en el presente. Lo que más me sorprendía de él era su atención a los detalles. Recordaba las cosas más simples, como me gustaba mi café, los libros que mencionaba en nuestras conversaciones, incluso mi predilección por caminar descalza en casa. Un día llegó con un pequeño regalo, un libro de poesía que había mencionado en una de nuestras primeras conversaciones. Pensé que te gustaría, dijo con naturalidad. Como si no se diera cuenta del impacto que esos pequeños gestos tenían en mí. No podía evitar compararlo con Diogo. Con Sebastián no había juegos de poder, ni promesas vacías, ni dudas. Era todo lo que Diego nunca fue. Un hombre que me hacía sentir vista, valorada y, sobre todo, amada, pero al mismo tiempo había algo diferente en esta conexión. No era una dependencia, no era necesidad. Con Sebastián me sentía libre. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me detuve. De repente él me miró curioso, como si estuviera esperando que dijera algo. Gracias, Sebastián, por todo. No sé si entiendes cuánto ha significado para mí estas últimas semanas. Dije con la voz temblando ligeramente. Él sonrió, esa sonrisa que siempre parecía tener el poder de calmar cualquier tormenta. Ángela, no tienes que agradecerme nada, solo estoy aquí y estaré aquí mientras quieras que lo esté. En ese momento sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. Por primera vez. El futuro no me asustaba y aunque el camino hacia mi completa sanación aún era largo, sabía que no estaba sola con el tiempo. Mi vida se transformó de maneras que nunca habría imaginado. Mirando hacia atrás me daba cuenta de lo lejos que había llegado desde esa noche en la que todo cambió.
La Ángela que solía ser la que vivía para complacer a Diogo y esperaba su atención como si fuera una limosna, ya no existía. En su lugar me había convertido en una mujer que valoraba su propia compañía, que encontraba alegría en las pequeñas cosas y que sabía exactamente lo que merecía. Sebastián fue una parte importante de mi proceso, pero no fue la única razón de mi transformación. El verdadero cambio vino de dentro de la decisión de dejar de definirme por el dolor y la traición y en su lugar, abrazar todo lo que podía hacer. Sebastián no intentó salvarme ni reemplazar lo que había perdido. Me acompañó en el viaje, recordándome con sus gestos y palabras que el amor verdadero no busca poseer, sino compartir. Una tarde, mientras estaba en mi apartamento trabajando en un proyecto, recibí un mensaje inesperado. Era de Diogo, decía algo breve, casi frío. Podemos hablar cuando tengas tiempo, creo que cometí un error. Leí el mensaje varias veces intentando descifrar qué había detrás de sus palabras. No sentí la urgencia de responder de inmediato, ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Ni siquiera a mí misma me di cuenta de que la Ángela de antes habría corrido a responder buscando reconciliación o explicaciones, pero esa Ángela ya no existía. Esa noche hablé con Sebastián sobre el mensaje mientras caminábamos por el parque, nuestro lugar habitual. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con esa calma característica que tanto admiraba. Lo pensé por un momento antes de responder. Nada, no hay nada que decirle. Él tomó sus decisiones y yo tomé las mías. No necesito una disculpa para seguir adelante. Sebastián asintió sin cuestionarme, solo mostrándome su apoyo. En ese momento entendí que había cerrado ese capítulo de mi vida por completo. Algunos días después, mientras caminaba sola por el parque, me encontré con Diogo. Su presencia no me provocó el torbellino de emociones que hubiera esperado. En cambio, lo miré como a un extraño, alguien que alguna vez fue parte de mi vida, pero que ya no tenía poder sobre mí. Ángela, ¿podemos hablar?, preguntó con una expresión que parecía mezclar arrepentimiento y desesperación. Lo miré fijamente, respiré profundamente y respondí con tranquilidad. No, Diogo, ya no hay nada que hablar, ya no hay, te deseo lo mejor, pero yo ya estoy en otro lugar. Su rostro reflejaba incredulidad, estaba acostumbrado a que yo cediera, a que siempre estuviera disponible para él. Pero esta vez yo era diferente. Me di la vuelta y me alejé sintiendo una ligereza que nunca antes había experimentado. Esa noche, mientras estaba en casa con Sebastián, me di cuenta de cuánto había cambiado mi perspectiva. Sebastián, con su paciencia, su bondad y su forma de hacerme sentir especial, era un recordatorio constante de lo que realmente era el amor. Una conexión que no lastima ni pide sacrificios, sino que edifica. Me abrazó mientras mirábamos juntos la puesta de sol desde mi balcón. Su calidez me envolvía y por primera vez sentí que todo en mi vida estaba en su lugar. Gracias por estar aquí, le dije mirándolo con una sonrisa. Sebastián acarició mi rostro suavemente y respondió, gracias por permitirme estar en ese momento. Entendí que mi historia no era una de traición y dolor, sino de fuerza y superación. Diogo y Victoria habían sido solo un capítulo en mi vida. Pero el resto de la historia estaba en mis manos y esta vez sabía exactamente cómo quería escribirla.